juega el ratón al gato. ¡Cuidado, Sandino! A cantarles voy, señores, un verso de actualidad, haciéndole los honores a un valiente general. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino dijo a esa casa, anda vete para tu casa, que si vos les tenés miedo, para mí son calabazas. Esa casa dijo a Sandino, yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Dijo Sandino a esa casa, yo no ando con carburas, yo no soy un vendepatria como el tal Chilma Montada. Los muchachos de Sandino son como la maravilla, apenas le mientan yanques, como que le hacen cosquillas. ¡Viva el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional! ¡Viva el pequeño ejército loco! ¿Qué se hicieron los aviones que quemaron Yucapuca? ¿Dónde irían a meterse esos yanques hijueputas? Y allá viene un avioncito con sus alas de cartón, viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro. Ese redame en las copas de una botella de vino y luchemos porque viva este valiente Sandino. ¡Y viva Sandino! Buenas noches con todas y con todos. Me cabe el honor de darles la bienvenida a la videoconferencia Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, que en ocasión del 87º aniversario del asesinato del patriota nicaragüense, organiza la Asociación Amigos de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua a través de su embajada en el Perú. Para comenzar, pues, reciban el abrazo de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y de nuestra vicepresidenta, la poeta Rosario Murillo. Esta noche, acompañados del hermoso óleo de la pintora Fanny Palacios, el retrato del general de Hombres Libres, tendremos el privilegio de contar con panelistas de primer orden. Estará con nosotros Manuel Damer, Martín Guerra, Fanny Palacios, Gustavo Espinosa y Arturo Ayala del Río. Para comenzar, le damos la palabra a Arturo Ayala, politólogo de profesión, subsecretario general del Partido Comunista Patria Roja, director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional Patria
y de la revista Nueva Hegemonía. Postula al Parlamento por el partido Juntos por el Perú. Con ustedes, Arturo Ayala. Muchas gracias, Marcela. En primer lugar, saludarte en esta representación de mi partido de Patria Roja, en tu condición de embajadora del hermano pueblo de Nicaragua. Todo nuestro saludo, respaldo y respeto siempre. Doctor Manuel Damer, ex parlamentario, docente sanmarquino, a quien apreciamos mucho. Compañera Fanny Palacios, trabajadora del arte, intelectual, que siempre admiramos su trabajo. El maestro Gustavo Espinosa, que es un maestro de la solidaridad internacional, un maestro de varias generaciones. Compañero Martín Guerra, que es también un compañero con quien siempre nos hemos encontrado en estas luchas por la unidad de la patria grande. Compañeras, compañeros, reitero el saludo del Partido Comunista Perú Patria Roja, mío propio en esta ocasión tan importante para todas y todos en América Latina y, por qué no, en el mundo. Cuando hablamos de Sandino, hablamos de un pueblo, hablamos de un continente que pudo permanecer firme y derrotar al imperio en una, tal vez, de las primeras experiencias de ese tipo. Sandino no fue derrotado ni vencido. Sandino permaneció firme frente a las amenazas de este gigante imperial y es un ejemplo en la historia de América Latina. Varios de nosotros nos hemos formado con estas historias de heroicidad, de pequeños ejércitos que se multiplicaron en las luchas para defenderse de grandes amenazas. Para nosotros es un tema de principio valorar el papel de tantos grandes revolucionarios como el de Augusto Sandino. Además, a través de Pavletić, tiene un vínculo importante con nuestra patria y con el movimiento revolucionario nacido en nuestra tierra, que también tiene un corte internacionalista importante de reivindicar. Creemos, además, que es un gran ejemplo que hasta ahora nos debe alumbrar en torno a la solidaridad internacional, que el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Perú, el pueblo de las diversas realidades de este continente deben coincidir y pueden coincidir en su liberación, en su soberanía, en su decisión de andar sin amenazas, de andar solidarios, soberanos, de acuerdo a sus propias reflexiones. Esa lucha por la unidad de la patria grande, esa lucha por la libertad de los pueblos está más vigente que nunca hoy. Hoy que vemos amenazas increíbles en la humanidad, hoy que vemos amenazas contra nuestros pueblos, hoy que realmente más que nunca se valora la integración de América Latina o la solidaridad entre nuestras naciones. Hemos visto una situación con la pandemia que nos lleva a reflexionar y a repensar el mundo que hemos tenido hasta ahora y a valorar los espacios realmente de solidaridad que hoy juegan un rol fundamental en la integración de varios países, en la cooperación, en la producción de vacunas o en la distribución de estas. Lastimosamente, no es nuestra realidad en el caso de nuestro país. Pero vemos con admiración, sí, cómo otros procesos llegan a tener un grado de unidad y desarrollo importante que nos parece fundamental, y ese es el camino. El camino de América Latina es el camino de la unidad, de la solidaridad, y es el camino que referentes como Sandino nos enseñaron a seguir. Por otro lado, también creemos importante luchar contra los abusos que se vienen dando de parte de las potencias imperiales, y especialmente la norteamericana, contra los pueblos de América Latina, denunciar los bloqueos, denunciar el acoso, denunciar los cercos diplomáticos que se han tendido contra pueblos que han manifestado su decisión de caminar libres, soberanos y de pensar sus pasos a influencia de alguna potencia. Nuestra solidaridad permanente con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de América Latina, de Venezuela, de Cuba, entre otros. Y compañeras, compañeros, también creemos fundamental hablar ahora de qué continente podemos tener hacia futuro, qué tipos de relaciones, qué tipos a partir de este ejemplo de Sandino, qué tipo de relaciones se pueden construir hacia el futuro.
y creemos que nuestra patria no puede permanecer al margen de un camino soberano, ¿no? Nos han vendido una serie de cuentos y mentiras en torno a que no nos debe interesar el resto del continente, y nuestro país se ha prestado a una lógica, yo creo lamentable, a veces, de cerco y aislamiento a naciones hermanas. Ese es un rol que no puede continuar y es un compromiso también de nuestras partes. Creemos importante reafirmar en ese sentido nuestro compromiso internacionalista y solidario, en el ejemplo de Sandino, de la lucha contra las amenazas imperiales, pero también lo demostró él en su vida. El pueblo nicaragüense es un pueblo admirable, es un pueblo que nos ha enseñado mucho a combatir dictaduras, a combatir injusticias, y que hoy camina libre y soberano, y nosotros les estrechamos un abrazo fuerte hasta Centroamérica. No tendría mucho más que verme en este saludo para, en esta ocasión importante de unidad latinoamericana y reflexión, y yo quiero reafirmar este compromiso que tenemos desde el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y el mío propio, las siguientes jornadas solidarias que son tan importantes y necesarias en estos momentos. Mi saludo fuerte para Marcela y a través de ella al pueblo y el gobierno nicaragüense. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Arturo, por tus palabras lindas. La historia reciente de Nicaragua empieza con Augusto C. Sandino, el general de los hombres y las mujeres libres, que se alza en armas en 1927 contra la intervención militar norteamericana. Su pequeño ejército loco, como lo llamó Gabriela Mistral, compuesto por campesinos descalzos, obreros mineros, artesanos desarrapados y heroicas mujeres, logrará derrotar al invasor en 1933. Esta será la primera victoria militar del sur sobre el Imperio del Norte. Sandino, el héroe nacional de Nicaragua, perseguía para su patria un sistema basado en la propiedad social, estatal y cooperativa, que se irguiera independiente y soberana con vocación latinoamericanista. El 1 de julio de 1927, desde el mineral de San Albino, el general Sandino lanza su manifiesto político. Desde el inicio deja claro a quiénes va dirigido. Dice: a los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza indohispana. Más tarde especificará: la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Fin de la cita. Este será el primero de 12 manifiestos que el general redactará entre 1927 y 1934, explicando su pensamiento político y las razones de su lucha. Una sola frase define su propuesta antiimperialista y revolucionaria. Cito: juro ante la patria y la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y será redención para los oprimidos. Fin de la cita. Por un lado, plantea la defensa de la soberanía de Nicaragua, de Centroamérica, de la patria grande, frente a la ocupación militar y el voraz expansionismo norteamericano. Por el otro lado, la emancipación de los explotados. El proyecto de Sandino propone un gobierno popular e independiente que anule los contratos lesivos a la soberanía nacional y rescate las riquezas naturales del país de manos del capital extranjero. Que decrete el fin del sistema casi esclavista imperante. Dice que el pago a los trabajadores sea en moneda efectiva y no por medio de cupones o vales.
que se restaure la jornada laboral de 8 horas, que se instaure la jornada laboral de 8 horas y se establezcan escuelas para los campesinos y la cooperativización de la tierra en beneficio de quien la trabaja. Fin de la cita. El 6 de enero de 1928, Sandino le escribe al presidente Moncada, instándolo a suscribir una ley que contemple, cito, que sea reconocido a las mujeres el derecho al mismo salario que los hombres, por igual trabajo ejecutado, reglamentándose debidamente el trabajo de las mujeres de acuerdo a las condiciones físicas propias de la mujer. Las primeras sandinistas que se integran a las filas rebeldes son las campesinas segovianas. Colaboran en las labores de abastecimiento y de alimentación, pero también de inteligencia y logística, desempeñándose como enfermeras, maestras, costureras y hasta espías de los gringos. Muchas de ellas se alzaron con Sandino desde el principio de su lucha. 14 de ellas fueron fundadoras del campamento del Chipote y figuraron en el Estado Mayor, como refiere el coronel Santos López. Aunque nunca se les reconoció grado militar, algunas, pocas, impartían órdenes y su autoridad era respetada por todos. Por supuesto, a ellas no las menciona la historia, aunque los registros fotográficos han dejado testimonio de su participación audaz y las narraciones orales han conservado algunos de sus nombres en la memoria colectiva del pueblo. Esteban Pavletich le cuenta en una carta a Gregorio Seltzer, cito, existen un olvido y una injusticia que reparar en toda la literatura escrita sobre Sandino. Es la injusticia y el olvido que se cometen con Teresa Villatoro. Hembra bravía, salvadoreña ella, que permaneció al lado de Sandino como compañera suya en la etapa más encarnizada y más sacrificada de su lucha. Teresa, dice Pavletich, fue la compañera del vivac, de la emboscada, de la vida a salto de mata, del riesgo diario, de la tensión de cada día y de todos los días. Teresa Villatoro era la infatigable animadora de las mujeres de los campamentos, la que debía cuidar de la alimentación del mismo Sandino y de su escolta, la que a lomo de mula, si esto era posible, o a pie, siempre al lado de su hombre, tenía que ascender montañas, vadear ríos, realizar fatigosas caminatas, soportar implacables bombardeos aéreos y cuidar de los enfermos. Todo con un coraje, una lealtad y una energía admirables. Sandino, cuenta Pavletich siempre, llevaba en el índice un anillo de oro con una extraña incrustación, un huesecillo. Provenía este de la frente de Teresa, malamente herida por la esquirla de una bomba en uno de los ataques aéreos de los invasores yanquis a un campamento sandinista. Y termina diciendo Pavletich, junto o antes que a Farabundo Martí, Francisco Estrada, Pedro Altamirano y Juan Pablo Humansor, es deber recordar a esta mujer singular, dura, abnegada, perseverante, mujer del pueblo, combatiente, anónima. En la última entrevista que concedió antes de su asesinato, el general Sandino le dice al entrevistador, cito, muchísimas mujeres de Nicaragua dieron su valiosa colaboración. De todas las clases sociales salieron
grandes partidarias de la causa, que sirvieron de muy diferentes maneras, en labores de espionaje, correo, proselitismo, enfermería, y aún directamente en el ejército. Esas mujeres se jugaban la vida y muchas murieron en esos servicios. Los actos de heroísmo, continúa diciendo Sandino, de las mujeres que colaboraron con el ejército defensor de la soberanía nacional, no solo son muchísimos, sino que además la mayoría requieren de largas historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la patria. Y todas, campesinas, maestras de escuela, enfermeras, amas de casa y aún señoritas de sociedad, rindieron servicios sin los cuales nuestra guerra no hubiera sido posible. Se vuelve necesario, dice Sandino, rendirle a estas mujeres el homenaje que merecen, pues sus nombres y sus hechos constituyen una verdadera gloria para Nicaragua y deben incorporarse a la historia patria. Fin de la cita. Al hacer el recuento de la participación de las mujeres en su lucha, Sandino menciona a Blanca Arauz. Dice, no porque sea mi esposa, sino porque los servicios de enlace que nos prestó como telegrafista son imponderables. Fin de la cita. Efectivamente, siendo la telegrafista del pueblo, doña Blanquita jugó un papel clave en las telecomunicaciones. Se puede decir que fue la Julian Assange de las Segovias. Pero además fue asesora y consejera del general, representante suya frente a los delegados del presidente de la República, y se hizo cargo de la correspondencia de Sandino y de la Secretaría General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Más de una vez, por esta razón, fue detenida y encarcelada por la Guardia Nacional. Los testimonios de los guerrilleros sobrevivientes la recuerdan atendiendo a las familias de los caídos, haciéndose cargo de los niños, escuchando las denuncias de las mujeres, enseñándoles a leer a los guerrilleros y levantando la moral de todos en el campamento. Cuentan que Blanquita cantaba, bailaba y componía canciones patrióticas. Les cambiaba la letra a las melodías conocidas y organizaba concursos entre la tropa para crear nuevos versos que narraran las hazañas de la saga sandinista. Cuentan que así nació el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua y seguramente también el corrido revolucionario con el que abrimos esta videoconferencia. Debido a las duras condiciones de la vida en el campamento guerrillero, Blanquita sufrió 2 abortos y un accidente al caer de una mula. Para salvar su tercer embarazo, Sandino la insta a regresar a San Rafael del Norte, donde fallece al dar a luz a su hija, Blanca Segovia. Su esposo moriría 8 meses después, asesinado a traición por Anastasio Somoza García, por orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que jamás le perdonó al patriota la humillación de haberlos derrotado. A 87 años de la gesta de Sandino, el buen gobierno de Nicaragua sigue avanzando por la senda que él trazó, reivindicando su legado nacionalista, antiimperialista y latinoamericanista, construyendo una patria libre, justa y digna, defendiendo la paz y los derechos de todas y todos, combatiendo la pobreza y el analfabetismo con salud y educación gratuitas, con meriendas escolares, con educación intercultural en lenguas amerindias, restituyendo la tierra a las comunidades originarias y afrodescendientes, construyendo viviendas sociales,
electrificando el 97% de los hogares nicaragüenses, llevándoles agua potable y alcantarillado, construyendo carreteras, hospitales, escuelas, parques infantiles, empoderando a las mujeres, otorgándoles microcréditos, bonos productivos, participación política, acceso a los puestos de dirección del Estado, garantizando la seguridad ciudadana, soberana y alimentaria, reforestando los bosques y protegiendo a la madre tierra. Por eso, en Nicaragua decimos que Sandino vive y la lucha sigue. Para terminar, quiero leer unos versos que le escribí yo a Blanca Estela Arauz Pineda, telegrafista y guerrillera, esposa del general Sandino. Llegaste escoltado de jaguares y sensontlés, alborotando las rayas y los puntos de mi telégrafo mozo a esta villa de San Rafael del Norte. Cuando tu silueta de héroe y bandolero, tocada de sombrero y botas altas, se dibujó en la puerta de mi casa, supe que lo nuestro sería de patria libre morir de amor. Vibró mi mano al transmitir tu manifiesto. Juro ante la patria y la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y será redención para los oprimidos. Y te seguí montaña adentro. Por vos atravesé las selvas pobladas de fieras y mosquitos. Navegué en pipante por el río Huanquí. Crucé las montañas segovianas a lomo de mula. Conocí en León la cárcel de la 21 y afiné la puntería en la cuenca del Poteca. Aprendí a llenarme de pólvora las manos y de barro los pies, a ser valiente y soberana, a llevar el sol de la dignidad sobre la frente y el orgullo de vos a flor de pecho. Tu sombrero alón sobre mis rodillas, tu brazo guerrillero envolviéndome entero, tu cuerpo amado entre la milpa crecido, tendido junto a los helechos, llamándome esposa mía, mi par, mi pajarita segoviana, emboscadora del bosque, llamarada. Fui colaboradora, confidente, cómplice tuya, interceptadora de marines y vendepatrias, operadora de tus proclamas de guerra, destinataria de tus mensajes de amor. Te debes convencer de que te amo y de nada te servirá gastar sal en el mar. Eres tú mi esposa, yo soy tu mar, en mí confía. Construí bombas de mecate en latas de sardinas, las rellené de tuercas, vidrios rotos y piedrecitas. ¡Viva Sandino! Mientras los aeroplanos yanquis llovían fuego sobre Yuca Puca. Bauticé los campamentos, nombrando la esperanza, la calma, luz y sombra, la chispa, el chipote. Aticé fogones para echar tortillas para todos y fogatas para escucharte leer el Quijote en medio de la noche guerrillera. Morí alumbrando la vida. De mí quedó solo una mecha enamorada junto a una blanca estela de pólvora. Ahora, vamos a presentar, vamos a darle la palabra a mi compañero Manuel Damer, sociólogo, catedrático universitario,
excongresista de la República en varios periodos, líder del movimiento Patria Ciudadana, integrante del movimiento No Perú. Con ustedes, Manuel Tamayo. Bueno, luego de las palabras brillantes y efectivas que se han dado, haré algunos comentarios sobre el tema general que nos tenemos planteado. Y parto justamente de las ideas señaladas porque estamos viviendo un nuevo contexto en América Latina que influye en el mundo y del cual estos últimos acontecimientos nos están haciendo ser plenamente conscientes. Esto es, hace 30 años, 40 años, las constituciones, las reglas del Estado, las formas de organización de la vida política y del poder en su conjunto, estaban basados en los grandes grupos oligárquicos, en los grandes grupos latifundistas, que se apropiaban de los recursos, se apropiaban de la vida de la gente, se apropiaban de las naciones, subordaban y controlaban las naciones como si fueran sus feudos o sus lotes, y a partir de ahí controlaban al resto de las sociedades. Pero empezaron los pueblos a responder, a movilizarse, a luchar, con diversas modalidades y circunstancias. Y ahora estamos viviendo en forma general en América Latina, también en otras partes del mundo, un cambio histórico, de grandes proporciones. Los pueblos deciden gobernar, deciden que el poder está en la vida cotidiana de los pueblos y en su capacidad de construir relaciones humanas de igualdad, de justicia, de solidaridad entre esos pueblos. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Y en particular, en nuestro continente está pasando eso. Lo quisieron poner los viejos latifundistas, un estado latifundista. Luego vinieron unos empresarios que venían de fuera, que querían hacer de ese estado latifundista un estado que era latifundista, al mismo tiempo empresario, pero empresario vivo. Empresario que se ponía a trabajar a uno, le sacaba la vida y le quitaba la plata. Y empresario de muchísima corruptela con el Estado. Ese tipo de régimen, que lo llamamos el régimen del Estado nacional, del Estado de la oligarquía, del Estado de la plutocracia, o sea, de los supuestos conocedores del poder y de las habilidades de la producción y del desarrollo de las sociedades, esos estados de las viejas oligarquías son los que han gobernado buena parte de América Latina en los últimos años, las últimas décadas. Y han empezado que tenían el nombramiento, la llave de oro, la matriz para poder seguir gobernando 100 años, 200 años, y para poder seguir explotando y sobreexplotando al conjunto de las poblaciones, arrancando sus derechos sociales, acabando con sus derechos políticos, reduciendo sus condiciones de vida. Y lo que ha ido cambiando en el mundo es que ese tipo de forma de organización del Estado y del poder ya acabó, ya quebró, ya no funciona, ya no le da resultados, sino a costa de la masacre, del genocidio, del saqueo, de la destrucción de la riqueza de una sociedad. Por eso es que en América Latina estamos viviendo ahora un proceso interesantísimo, importantísimo. Estamos viendo cómo revoluciones triunfantes que querían ser anuladas siguen triunfando. Están ahí por todos los que le han dado el poder al pueblo. Han organizado el poder con el pueblo. Y lo han organizado para que todos se desarrollen en términos de vida, de democracia, de respeto y de vida humana. Entonces el poder es una forma de relación entre los seres humanos. No es la imposición de un destacamento de ladrones, de sinvergüenzas, de robacarros o de robavidas que se aprovechan en una circunstancia para enriquecerse y irse luego a otro lado. Ese cambio se está produciendo en América Latina. Han querido en los últimos 30 o 40 años los viejos latifundistas convertirse en esos nuevos grupos de poder económico y administrativo y político. Y ahora están enfrentando la resistencia y la crítica del pueblo. Y por eso es que estamos actualmente en la coyuntura internacional que tiene América Latina, en la cual todavía está la dictadura afincada por la plutocracia norteamericana en Brasil, pero con la justa está resistiendo. Y en otros países de América Latina ha intentado impedir el avance de los sandinistas y no han podido impedirlo, y han tratado de aplacar y de destruir a los países que habían hecho cambios y revoluciones
para poder recomponer a los viejos grupos burocráticos y oligárquicos, y tampoco han podido hacerlo. Inclusive en los países donde se han reconcentrado en la parte del aparato del Estado, quiere ser del aparato del Estado la nueva viga de control de la sociedad, y tampoco les ha resultado. En Chile ahí está la prueba. En Chile la dictadura que sueña, que aspira, que trata de hacer estos continuadores del régimen pinochetista, está enfrentada con un pueblo que exige la democracia, que exige la soberanía, y que pelea con eso, y que va ganando posiciones. En Brasil intentaron casi destruir al movimiento popular y sus dirigentes, y ahora está el movimiento popular ganando las calles, abriendo la democracia, consolidando la representación. Es lo mismo que pasa en Colombia. En Colombia el asesinato sistemático de las bandas de narcotráfico, de las bandas delincuenciales, de sectores policiales, han sido enfrentados por el pueblo. Y así vamos mirando cada uno de los países. Se nos ha contado ya sobre los que nos han intervenido sobre Nicaragua y otros países, y la historia. El poder está en el pueblo, está en la población organizada que busca sacar adelante una vida con dignidad, una vida con justicia, una sociedad con igualdad. Las posibilidades de ellos soberanos, que la soberanía no es excluirse del mundo, la soberanía es hacer el mundo respete las cosas que el pueblo quisiera avanzar. De ahí que en el Perú estamos viviendo uno de esos momentos. Lo han querido poner sacándolo de la manga, porque en el Perú logramos hacer una lucha para arrinconar las dictaduras militares y a las plutocracias financieras oligárquicas, y de pronto se encontraron estos sectores que podían controlar el Estado y la representación política, y que querían imponer un régimen de destrucción de los derechos, de mutilación de los derechos, y el pueblo resistió, y se ha movilizado, y sigue movilizado la población, y por eso mismo es que en el Perú hay una situación de crisis política. La crisis política no va a ser cubierta por quien llega al Estado a través de los acuerdos con los grandes grupos capitalistas, con los grandes grupos extranjeros, y que entreguen nuestras riquezas, que entregue el petróleo, que entregue el cobre, que entregue la agricultura, que entregue la pesca. Quien haga eso va a caer más rápido que nunca, porque la población ha decidido ser poder. Ese es el cambio más importante que el sentido de ciudadanía, la idea de la trayectoria histórica del Perú con su poder está ahora en la mente, en la cabeza, en la búsqueda de las personas en la sociedad peruana. También en otras sociedades, Chile, Perú, Ecuador, el propio Brasil. Y en el caso de Centroamérica, lo que ha ocurrido ahí es que está el pueblo nicaragüense reafirmando su victoria. Y su victoria es consolidar este esquema de los ciudadanos y el pueblo son el poder. La estructura del poder, desde ahí nace y se consolida el poder. Y tiene que desarrollarse para beneficio de quienes viven en esa zona. Y lo mismo que pasa en otros lugares de América Latina. Es la gran batalla que tiene en este momento Argentina, y es la gran batalla que va a tener Brasil dentro de poco. Y es la gran batalla que tenemos en el Perú. Entonces, ahora cuando se habla que va a haber una nueva constitución, ya quisiera la clase oligárquica, los grupos que saquean el Perú y que sacan sus recursos fuera del país para ir tenerlos y guardarlos, esos grupos ya quisieran tener al país como una especie de cancha para sacar plata y vivir en otras zonas. Pero están perdidos, están claramente perdidos. Por eso es que recurren a situaciones como la que ahora estamos viviendo. A los dirigentes sindicales y sociales los meten presos por cualquier cosa. Los botan del trabajo, los tratan de chantajear, tratan de hacer a los dirigentes campesinos arrinconándolos en la pobreza, arrinconándolos en la imposibilidad de trabajar las tierras, de no tener ni siquiera la propiedad comunal de las tierras. Tratan de establecer en el país un sistema de Estado absolutamente dictatorial, antidemocrático y saqueador de la vida de la gente. Pero ese sistema que quieren establecer no va. La población no acepta, la población lo critica, va encima de eso, va más allá de eso. Estamos viviendo en el país el crecimiento de una población mayoritaria que todavía no está organizada plenamente, pero va en ese camino. Los pueblos de la Amazonía no han aceptado que le destruyan sus bosques, no han aceptado que le destruyan sus plantas, que le destruyan los animales con los que sobreviven en la Amazonía, permiten vivir al Perú. Los pueblos del Andes, del conjunto de los Andes, las comunidades, están ahí peleando por su tierra, peleando por su producción, peleando por su vida, por sus costumbres, por su lenguaje. Los pueblos de la costa
que trabajan en la pesca y que trabajan en la agricultura. Están peleando también por garantizar esas condiciones de vida del país, no que vengan a atacar y destruir la base productiva pesquera y destruir también la base agrícola. Inclusive los recursos del Perú, como el caso del petróleo, el caso del gas, que se lo quieren llevar afuera para hacer sus negocios. Es un recurso básico del Perú que tiene que ser utilizado en el Perú y en algún momento se exportará o se utilizará para tener recursos, pero que tiene que ser usado en el Perú. Entonces, estamos en un momento de la patria donde cuando cayó los últimos regímenes dictatoriales o abusivos, se convocó a una asamblea constituyente, se convocó a hacer una nueva constitución, ya ha quedado en el aire. Pero la población está convencida que hay que hacer una nueva constitución con sentido democrático, patriótico y firme, donde la soberanía sea la que mande, y no mande la plutocracia, que es la que controla el Banco Central de Reserva, controla los bancos, donde da la plata del Estado, decide a quién le da el recurso, a quién no le da el recurso, hace lo que quiere con el país y lo saca su plata fuera del Perú y vive fuera del Perú. Son peruanos de casualidad porque aquí sacan el dinero, pero no son peruanos de corazón, de vida, de estar con la población, de estar integrados. Y eso el país ya lo tiene claramente notificado. Por eso es que están asustadísimos. La derecha está asustada porque las próximas elecciones no va a ganar la derecha. Va a haber una votación masiva del pueblo por izquierda, por las propuestas de cambio, por las transformaciones. Esa es la votación que va a crecer y que va a marcar. Por eso está desesperada la derecha peruana. La vieja tradicional, aristocrática y corrompida derecha peruana está desesperada por esa razón. Y quiere hacer ahora, meter presos a los dirigentes sindicales, asustar a los dirigentes políticos, replegar la vida política para poder hacer que la próxima campaña electoral sea una campaña manejada, digitada por ellos mismos, desde sus controles, del aparato electoral, del aparato militar, del aparato propagandístico. Pero vamos a derrotarlo, porque el pueblo está decidido a empezar un cambio sustantivo en nuestra patria, siguiendo las experiencias, las trayectorias, las propuestas de José Carlos María Seguí y asumiendo todas las luchas populares de las últimas décadas. Estamos entonces en el país no solamente ante una crisis de un gobierno que se declara que está mal, que quiere hacer algo y que no lo deja gobernar, sino de un gobierno que no sirve, que está actuando para tratar de impedir una elección democrática donde el pueblo pueda empezar a gobernar realmente el Perú y los diversos sectores populares dirijan y recuperen las condiciones del país. Creo que las cosas que ahora se ofrecen, por ejemplo, yo diría dos ejemplos concretos. ¿Cómo han resuelto el tema de Ayacucho? ¿Cómo han resuelto? Dándole libertad a algunos narcotraficantes para que circulen con el dinero, permitiendo que haya pelea por los territorios, por los terrenos, no resolviendo el tema agrario ni la propiedad de los propios agricultores o la propiedad sobre sus recursos. ¿Cómo han resuelto el tema de la Amazonía? Tratando que se liquide, se autoliquide, se encierren y se vayan al diablo, o mueran las comunidades indígenas amazónicas que son los que manejan el recurso más importante que tenemos en la Amazonía, que es el bosque, que son las plantas y la vida que hay en la Amazonía. Y cómo están haciendo en las grandes ciudades, generando ahí la desocupación, la fórmula de que la gente viva a partir del robo, y dejan robar. Ya cuando partía alguna gente las mete como si fuera parte de los lados, pero no quieren permitir que haya una vía democrática institucional a través del sufragio popular, gane el gobierno y transforme el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está empezando a ocurrir? ¿Qué es lo que la gente está empezando a reclamar y señalar como les expresa ahora parcialmente en esta elección que viene? Lo expresa claramente en la lucha política. Por eso es que la coyuntura actual, con lo que ha hecho el gobierno, lo que muestra es la debilidad de esa parte de la clase dominante. Quiero terminar por eso con un mensaje. El mensaje que dio el gobierno es, señores, todos tienen que ver cómo van a dar plata para nosotros, para el gran capital, y ustedes vean cómo sobreviven. Y además, esa plata para nosotros nadie la fiscaliza, la manejamos y la ponemos fuera, y la guardamos fuera, y la traemos acá cuando lo necesitamos o lo queremos, pero no hacemos un desarrollo de Perú, hacemos una ganancia de nuestro propio capital. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Y frente a eso, la política nacional es en un momento. La patria tiene que desarrollarse con empleo, con dignidad, con trabajo, con apropiación de nuestros propios recursos y su desarrollo adecuado. Esa es la batalla principal que ahora se está mostrando, es la que va a decidir el futuro del Perú. Ciertamente las epidemias nos van a afectar, el fracaso de los gobiernos nos van a afectar, la hambruna que están generalizando nos va a afectar,
pero ya se está demostrando cómo los pueblos jóvenes de Lima están saliendo a pelear por la comida, cómo los campesinos de todo el país están peleando por sus recursos, cómo los campesinos y agricultores de la Amazonía no están permitiendo que se destruya la Amazonía, y cómo los propios trabajadores del mar peruano están defendiendo nosotros. Estamos en ese momento y llegaremos en las próximas elecciones generales a que haya una fórmula del conjunto de las fuerzas populares y de izquierda para recuperar el país a través de recuperar con el voto un gobierno democrático y patriótico. Y estaremos con el resto de América Latina en esa misma tendencia, porque con esto termino, tal como se ha explicado y comentado, esto no es un problema aislado de Perú, es un problema general. El problema general es que el sistema de sacar adelante el capitalismo en crisis supone condenar a mayor miseria y pobreza a los pueblos que se dejan explotar o sobreexplotar. Y en particular a los pueblos latinoamericanos, a los pueblos africanos y a algunos pueblos de la Asia. Pero ahora los pueblos están rechazando. Y las propias sociedades europeas de otros países de América Latina están peleando en conjunto. Los mexicanos están peleando junto con nosotros. El gobierno mexicano, no la clase dominante mexicana. Está igualmente en los otros países de América Central. Entonces, estamos viviendo una coyuntura que yo espero que nos abra las puertas, y quería José Carlos Mariano, la puerta de un país con dignidad, de un país con justicia, de un país con libertad, de un país emancipado. Esas son las puertas que tenemos que abrir nosotros mismos, democráticamente, con expresión democrática organizada, pero con una firmeza de claridad. Lo que buscamos es recuperar el país para los peruanos, para sus habitantes, hombres, mujeres, jóvenes, de todas las edades. Y también podamos decir, nuestra base andina amazónica, nuestra base originaria del Perú, es la que le da el carácter, es la que le da el sentido, es la que le da la perspectiva, y tenemos que unirnos todos los peruanos para conseguirlo en la elección que sigue. No la que se viene inmediatamente, que va a ser una elección parcial, la elección general, la elección donde se va a definir quién tiene el poder de verdad en el país. Y si permitimos que el poder lo gane la plutocracia y sus gentes que trabajan para ellos, van a terminar destruyendo el Perú. Este es el momento en el cual tenemos que unirnos el conjunto de las fuerzas democráticas, patrióticas, progresistas, populares, para poder lograr en la próxima elección general, además de que sea efectivamente democrática, gane la mayoría nacional. Para un gobierno en democracia, para recuperar el Perú para los peruanos. Al conjunto de peruanos y peruanas, que hemos visto cómo nos han querido expropiar la patria, y nosotros vamos a recuperarla con estas batallas que tenemos por delante ahora. Muchas gracias, Manuel, por tu palabra iluminadora, como siempre. Y ahora me honro en presentar a Martín Guerra, sociólogo de profesión, con maestría en geografía, poeta y escritor. Trabaja como profesor universitario. Es el primer secretario de la organización política Izquierda Socialista. Ustedes la palabra de Martín Guerra. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero saludar primero que nada a la embajadora de Nicaragua, Marcela Pérez Silva, y agradecerle por la invitación, así como a la compañera Fanny Palacios y a los compañeros Arturo Ayala, Manuel Dangmer y Gustavo Espinosa. Agradecer también a Gustavo, quien me comunicó la organización de este acto. Compañeras y compañeros, también dar un abrazo fuerte a todas las peruanas y los peruanos que están sufriendo la crisis sanitaria y económica, como se le ha dado en llamar, y recordar a todas y a todos los que han partido en los últimos meses. Quería mencionar solo a una persona, porque ha sido muy reciente, el profesor Mario Portocarrero, maestro eficiente y consecuente con las ideas de la defensa de los intereses del pueblo. Y aprovechaba para las palabras vertidas, dedicárselas a Mario. Vamos a hablar de Augusto Sandino y hay tanto que decir. Si bien es cierto, ya se han mencionado varias cosas importantes, emotivas. Antes, el aporte de Sandino y su figura legendaria es muy importante para poder entender la realidad de nuestra América. Sandino, recordemos, muere muy joven, desde una perspectiva de un luchador como él, que
con poquísimos hombres y con casi ningún armamento, inició una guerra de guerrillas contra un enemigo poderosísimo, no solamente el gobierno de su patria, que era un gobierno vendepatria, sino, y toda la gama de hacendados y explotadores del país, sino contra el apoyo que tenían por intereses fundamentales del gran capital, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí hay varias cosas, no solamente los recursos naturales relacionados con la agricultura y la minería, sino también los sueños norteamericanos de canalizar Nicaragua, ¿no? Que era parte del debate económico de esa época político. No solamente Panamá, sino también el istmo de Nicaragua era deseado por los Estados Unidos, ¿no? Y vaya que hicieron todo lo posible por intervenir la zona en conflicto. Entonces, recordar eso, que era cuando fallece sumamente joven para las grandes tareas que se colocó a la espalda, 38 años de edad, y las inició recién pasada la treintena. Entonces es un hombre que se convierte en leyenda, muy parecido a otros tantos que han dado la vida tan jóvenes, ya sea por enfermedad o por una entrega decidida en la lucha armada, como por ejemplo el comandante Ernesto Che Guevara, para no irnos tan lejos, pero puedo mencionar también a Julio Antonio Mella o a José Carlos Mariátegui. Entonces, nuestra América está llena de personajes, mujeres y hombres, de ese talante, ¿no? De esa fuerza juvenil y de ese raigambre popular en donde fundamentan su estela revolucionaria. Uno ve las fotos y parece Sandino una persona mayor, ¿no? Pero por su seriedad, por lo adusto de su mirada, de su rostro, pero en realidad era bastante joven y eso hay que tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta que las decisiones que hizo, el programa de lucha que desarrolló, fueron bastante maduros en perspectiva histórica para alguien sumamente joven que enfrentaba un proceso criminal en su patria, ¿no? Muchos periodistas han investigado desde los medios de comunicación, tanto en la época como posteriormente, las matanzas que hicieron los marines norteamericanos en Nicaragua. Hay un libro en especial que a mí me interesó muchísimo por el grado de crudeza que el periodista José María Idígoras relata, que había una apuesta entre los marines norteamericanos solventada, auspiciada por sus mandos, que era premiar con beneficios de días de salida, entre otras cosas, a quien entregara por la noche más niños nicaragüenses ensartados en una bayoneta. Y eso es un testimonio que recogen los periodistas. Periodistas, vamos a usar ese término, digamos, imparciales, ¿no? Periodistas que no formaban parte de ninguno de los dos bandos, por llamarlo de alguna manera. Y en el libro de Idígoras, eso se comprueba con material y fuentes muy bien precisas. Entonces, los crímenes que hizo el imperialismo norteamericano en Nicaragua fueron tremendos. Y Sandino supo dar en ese momento toda la fuerza que él disponía y crear con esa pequeña fuerza una gran fuerza. Porque si bien es cierto, comenzaron 30, contándolo a él, llegaron a ser miles. Y ahí donde Sandino y sus hombres iban, el pequeño ejército loco, el gran ejército guerrillero, el general Augusto Sandino, fundaban todo lo que podía significar transformación social, escuelas, alfabetizaciones, medios de comunicación de la época, impresión de hojillas, envío de mensajes telegráficos. Se hacía una serie de cosas que de alguna u otra manera estaban creando patria. Basándonos en esto, queremos plantear algunas ideas. Nosotros sustentamos que Sandino fue un gran patriota, un gran antiimperialista y un gran internacionalista. Y vamos a hablar de eso muy sintéticamente. Y leer algunas cosas que Sandino dijo, es importante conocer también al personaje directamente. Saber, por ejemplo, que Sandino era primero Augusto Calderón Sandino, porque su padre no lo firmó. Y cuando sale su nombre Augusto C. Sandino es por Calderón, el apellido de su mamita, doña Margarita. Pero después, ya cuando su padre lo firma y su padre va a estar con él hasta el día de su muerte, va a estar preso mientras asesinan a Sandino.
ya él va a usar la C como César, ¿no? Augusto César Sandino. Pero era Augusto Calderón Sandino, ¿no? El hombre que no se deja derrotar, una infancia terrible porque es dejado por la madre muy tiernamente, no reconocido por el padre, tiene que trabajar en la hacienda del padre y ganarse sustento trabajando como los demás trabajadores del campo. No digo que eso estuviera mal, pero pensemos en lo que sintió el niño. Pudo muy bien haber sido Sandino una persona resentida con la sociedad, molesto con sus orígenes, pero no, los abrazó con fuerza de manera crítica y avanzó. Lo vemos a Sandino en las minas, lo vemos a Sandino viajando al exterior, especializándose como obrero calificado, regresando a Nicaragua en una época, luego de estar en México, en donde él corría peligro. Sin embargo, se mete de lleno a la lucha entre conservadores y liberales, obviamente en el bando liberal, y de ahí participa por construir una patria. Y hay varias cosas que señalar frente a, digamos, cierta historiografía oficial, ¿no? O que a veces repetimos solamente por no investigar. A veces pasa eso, ¿no? Si bien es cierto, Sandino es un liberal, hay que señalar que el liberalismo en América Latina no era el liberalismo europeo. Nuestro continente tuvo una formación socioeconómica distinta y por ende política a la que se había desarrollado en Europa. Aquí el liberalismo podía ser muchas veces revolucionario. Pensemos, por ejemplo, en varios líderes de la Revolución Mexicana o en Ecuador, para no ir muy lejos, ¿no? En el general Eloy Alfaro. Y así tantos liberales como Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. El liberalismo tenía cierta concepción revolucionaria de romper, por ejemplo, con el poder de los curas, de generar elecciones democráticas y libres, con participación de las mujeres, con participación de los indígenas, con participación de los afrodescendientes. Esas cosas eran generalmente y literalmente profundamente distintas a lo que planteaba y sustentaba el conservadurismo. Entonces, Sandino se afilia a esto. Pero los líderes liberales van a ser solamente una variación de lo que planteaban los conservadores. Por eso es que en Nicaragua, en la época de las guerras de Sandino, había una frase popular que redundaba en esta idea, ¿no? 5 conservadores más 5 liberales son 10 bandidos. ¿Por qué? Porque a la larga los liberales eran tan vendepatrias como los conservadores y solamente estaban peleando por ser ellos los que desarrollaran la explotación de los humildes, de los trabajadores, para su propio pecunio, ¿no? Había diferencias, obviamente, en concepción de la política, como las hay aquí, ¿no? En esta pelea que vemos desde hace algunos años que se ha agudizado al interior de la derecha, pero que no es una sola derecha, obviamente, en nuestro país, se observan las pugnas, pero al final, si tuvieran ellos que decidir si apoyan un movimiento popular o no, definitivamente se van a juntar para no apoyarlo. Lo mismo ocurre en Nicaragua. Sandino va a ofrecer sus servicios al ejército liberal, y el ejército liberal no lo mira bien. Desde el primer momento, Sandino es un extraño en el ejército liberal. Por eso es que él tiene que formar su propio destacamento. Incluso para conseguir armas, tiene, y ahí muy bien Marcela ha rescatado el rol de las mujeres nicaragüenses, fue apoyado por las mujeres, y por mujeres que ejercían la prostitución, que habían sido despreciadas por los liberales desde un punto de vista moraloide. Sandino no lo entiende así, sabe que estas mujeres han degradado su vida producto de un sistema social y económico que las ha orillado a cierta forma de hacer economía que pues golpea su dignidad. Entonces Sandino entiende eso, comprende eso y las incorpora también al proceso. Y así es como se arma. Pero Sandino también se arma en combates. Una de las primeras cosas que él pone en los partes de guerra es la duración de los combates y el armamento que ha podido capturar. Por ejemplo, en 1928, en el famoso combate del Bramadero, donde combaten a machete los sandinistas y el enemigo tiene todas las armas de los Estados Unidos, gana Sandino y dice, ¿no? Capturamos 400 rifles, solo por citar los rifles. Capturan otras tantas muestras de armamento estadounidense. Es decir, estos bravos guerreros liderados por un hombre bravo realmente, con mucho valor y con mucha fuerza, logran hazañas increíbles contra el enemigo más poderoso del planeta, ¿no? Y es así como se va generando una idea de Sandino mucho más abierta que el estrecho liberalismo. Eso lo lleva, a relacionarse con la Liga Antiimperialista de las Américas, fundada en 1925
bajo auspicio, entre otros, del Partido Comunista de México. Sandino había estado en México, vuelve a ir a México después, y bajo el auspicio de la Liga Antiimperialista de las Américas, Sandino tiene literatura de otro nivel, ¿no? Denuncias políticas, esclarecimientos teóricos, políticos de diversas partes del mundo. Y se liga además con personajes como Agustín Farabundo Martí. Es cierto que hay una ruptura, que hay una polémica con la Internacional Comunista, eso es cierto, las polémicas forman parte del debate político, eso no tiene nada de malo. Tampoco se va a afirmar que Sandino era un comunista, no lo era. Sandino estaba en una fase de desarrollo de su pensamiento, en donde entendía que todos los apoyos que llegaran iban a solventar su fuerza revolucionaria imperialista. Por ejemplo, cuando plantea el rechazo a toda intromisión extranjera, general de Hombres Libres dice, ¿no? Cuando le preguntan el periodista Ramón de Belauteguigoitía, Martí ha sido porque los comunistas han pedido imponerle este movimiento de defensa nacional, convirtiéndolo en una lucha de carácter más bien social. Yo me he opuesto con todas mis fuerzas. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, preconizamos un sentido de avance en las aspiraciones sociales. Aquí han tratado de vernos para influenciarnos representantes de la Federación Internacional del Trabajo, de la Liga Antiimperialista, de los cuáqueros. Siempre hemos opuesto nuestro criterio decisivo de que esta era una lucha internacional. Perdón, una lucha nacional. Entonces, fíjense, la concepción que tiene Sandino en 1933, frente obviamente a una entrevista que sabe que va a ser pública, es de defender sobre todo la lucha nacional del proceso nicaragüense, pero no negar los apoyos que puedan llegar de cualquier parte, siempre y cuando no perviertan la libertad de los nicaragüenses de decidir su destino. Y esto es fundamental entenderlo, porque cuando menciona a los cuáqueros, para explicar, hemos entendido todos que es la Liga Antiimperialista y la Federación del Trabajo, pero los cuáqueros son una división del movimiento protestante dentro de la ruptura que trae la Reforma Protestante. En Inglaterra se fundan los cuáqueros en el siglo XVII y eran una rama evangelista afincada sobre todo en Estados Unidos hasta ahora, que tenía como en todas partes una posición de izquierda y una de derecha. Por ejemplo, Nixon y Herbert Hoover han sido cuáqueros, ¿no? Fueron cuáqueros. Pero Walt Whitman también, el gran poeta libertario, ¿no? Entonces, los cuáqueros de izquierda eran evangélicos, que creían en la libertad de la mujer, en el desarrollo social, en el trabajo digno para todos. Sandino concitó el interés no solo de los comunistas, sino también de los cuáqueros, es decir, un sector evangélico y no solo de los cuáqueros. Una serie de movimientos continentales que se desarrollaban en diversas partes de América y del mundo, vieron en Sandino a alguien que luchaba por la libertad. Imagínense que en la marcha, una de las marchas importantes en 1927 del Kuomintang, donde participa Mao Zedong, en los primeros tiempos de Mao Zedong, había una brigada que portaba el estandarte con el nombre de Sandino en China. Es decir, la fama de Sandino había irradiado al mundo como un hombre pobre, con poca gente al inicio, con mucha gente después, con pobre armamento, con un gran coraje y una concepción de libertad pocas veces vista en este continente y digna de admirar como lo fue por muchas partes del mundo y muchos espacios en lucha en el mundo. Entonces Sandino no iba a romper eso adhiriendo solamente a un espacio. Es lo que pensamos era la concepción de Sandino para hacer la lucha antiimperialista desde su lucha patriótica mucho más amplia y poder avanzar. Otra cosa que se le ha criticado a Sandino es el tema que ocasionó pues todo un debate, incluso con la internacional, de su viaje a México. Se le acusó de haber querido pedir dinero al presidente de México, un presidente que perseguía los movimientos sociales y a los comunistas en México. Después se esclareció que esto era falso. Lo que Sandino buscaba era lazos antiimperialistas, por lo menos de respeto de la soberanía nacional. Recordemos el nombre del ejército, Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional, un gran concepto sandinista. Entonces,
Sandino va a México como estadista. Eso es algo que muy pocas veces se ha dicho. Sandino sabe que los liberales, tal como están, no van a defender Nicaragua. Sandino entonces tiene que asumir, más allá de que si él hubiera soñado algún día en gobernar Nicaragua o no, eso no lo sabemos y creo que no estaba entre los planes de Sandino. Sandino estaba sobre todo metido en la liberación nacional, pero asume pues el rol que le toca y va a México como estadista, a debatir el destino de Nicaragua, no a esperar que el presidente de Nicaragua lo haga, o el presidente títere de Nicaragua lo haga, sino que va a él a debatir el destino de Nicaragua. Entonces siempre se concibió a sí mismo y a su ejército como un ejército beligerante y que formaba parte de las discusiones de la libertad nicaragüense. Eso es importante también. Ahí Sandino está construyendo patria y está construyendo una concepción de hacer política que después hereda Santos López y Tomás Borge, Carlos Fonseca, Daniel Ortega en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es el cordón umbilical que unifica a Sandino con estos, en esa época, jóvenes revolucionarios, es Santos López, ¿no? Entonces, es importante entender esta concepción de búsqueda del poder también en Sandino y de poder político para liberar. Importante también su idea sobre lo que es ser parte del pueblo en nuestra América. Dice Sandino en su famoso Manifiesto del Mineral, dice: el hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo ser oído, sino también ser creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que en cualquiera otra la sangre india americana que por atavismo encierra el de ser patriota leal y sincero. Soy trabajador de la ciudad, artesano, como se dice en este país, pero mi ideal campea un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y ajena sangre. Que soy plebeyo, dirán los oligarcas, o sea, las ocas del Senegal. No importa. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y el nervio de la raza. Analicemos esto. Hay dos cosas fundamentales ahí. Sandino sabía que los más golpeados eran los indígenas. En especial en esa parte de Mesoamérica. Lo sabía Sandino. Además, por su relación con Agustín Farabundo Martí, que trabajó muchísimo con el movimiento campesino de origen indígena en Centroamérica, y muere luego de un proceso de insurrección indígena. Entonces, cuando él habla de que está orgulloso del alma india americana, más allá del término indio, que no lo vamos a discutir aquí, está reivindicándose que es parte de los pueblos originarios de nuestra América. Pero dice que además de eso, él es un artesano, un obrero, que es el alma del pueblo. Es decir, hay una visión nacional en Sandino de reivindicación de los indígenas, que poco se ha estudiado en su aporte y que sigue siendo, compañeras y compañeros, importante. En Guatemala, en México, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, sigue siendo fundamental y creo que lo hemos entendido poco, por más que María te hizo los esfuerzos y Arguedas también en nuestro país porque se entendiera. Sandino lo entiende, lo intuye, pero también hay una visión clasista, porque dice que dentro de ese pueblo indígena, el alma más fuerte es el del obrero, del artesano. Entonces, ahí hay una clara influencia del movimiento comunista internacional en las ideas de Augusto Sandino y una fuerza en su concepción en apoyarse en el pueblo más explotado, más oprimido, y en sentirse además, porque lo dice, ¿no? Los oligarcas dirán que soy un plebeyo, y él lo asume con mucha fuerza. Es un plebeyo, pues, ¿no? Y participa, ya sea por su origen o ya sea por desplazamiento, participa como líder de ese movimiento que está luchando por la dignidad nicaragüense. Por último, otra frase más muy importante de Sandino. Cuando intentan desde el extranjero y desde Nicaragua, los yanquis hacen todo lo posible porque él deje las armas. Él le contesta al famoso Sellers, ¿no? Le dice, toda intromisión extranjera en nuestros asuntos solo trae la pérdida de la paz y la ira del pueblo. Desarrolla el concepto de la ira del pueblo. Para Sandino, la ira del pueblo es la respuesta ante cualquier intromisión extranjera, de cualquier pelaje. Pero obviamente el mensaje era dirigido frontalmente contra los yanquis.
pero Sandino deja bien sentada su idea de desarrollo de la patria sin dejar de ser antiimperialista, sin dejar de ser internacionalista. Poco antes de morir, Sandino dice algo muy importante y que lo rescata el comandante Carlos Fonseca en su famoso texto Sandino, guerrillero proletario. Dice: solo los obreros y los campesinos irán hasta el final. Solo su fuerza organizada logrará el triunfo. Sandino, en el desarrollo de esta lucha de casi 6 años, de 1927 a 1933, ha ido comprobando en la práctica, más allá de las ideas liberales que él pudiera tener por formación o por admiración, quiénes son los que luchan hasta el final. Y ha visto que los que han luchado hasta el final han sido las mujeres y hombres, artesanos, campesinos, indígenas, los más humildes, los que según Marx no tienen nada que perder, solo sus cadenas. Y entonces ha adherido a la forma de vivir de ellos y a su forma de sentir la revolución, la guerra de guerrillas, la libertad nicaragüense y por ende del mundo. Y hemos visto cómo era admirado y respetado en el mundo. Entonces tenemos a Sandino, a un patriota, a un indígena patriota de América, a un plebeyo antiimperialista internacionalista, clasista y combativo, que comprende lo que es el movimiento de las clases sociales y que estaba en una fase de desarrollo de su pensamiento político práctico y que esa fase lo había enfrentado con los Estados Unidos de América y los había expulsado de la patria. Algunos dirán que los Estados Unidos se fueron por la crisis económica que estaban enfrentando, la crisis económica de Wall Street, que por cierto se inicia a finales de los años 20 y justamente el 33 al 34 se están levantando de la crisis. Si ha permanecido en Nicaragua durante la crisis, ¿por qué se irían cuando están levantando la crisis, ¿no? Puede ser una condición, pero no es determinante. Lo determinante es que los gringos ya no podían más contra la guerrilla armada y organizada de General Sandino. El problema es que dar toda la fuerza en el aspecto militar descuidó el aspecto político y arribó a alguien que iba a terminar entregando a la patria por sus debilidades e inconsecuencias. Lamentablemente, Sandino es asesinado. Estamos recordando el día de hoy el 82 aniversario de su caída a traición a través de los actos viles de un nicaragüense, de un nuestroamericano, pero al mismo tiempo de un miserable traidor vendepatria y pro-yanqui que fue Tacho Somoza. Sandino nos enseñó que hay que luchar siempre, que esos cuentos de que por ahora no podemos, somos pocos, no tenemos fuerza, tenemos que sumarnos a este o al otro traidor para ir aglutinando y creciendo, son frases fariseas. Sandino nos enseñó que se puede luchar aunque seamos muy pocos, porque si tenemos la verdad y la verdad es revolucionaria, vamos a ir aglutinando espacios y esfuerzos hasta crear un gran frente revolucionario que nos libere del enemigo opresor de adentro y de afuera, el que se nota y el que no se nota, incluso el que a veces camina junto a uno. Ese es el gran ejemplo de Sandino y ese es uno de los grandes ejemplos que nos ha dado la hermosa patria hermana de Nicaragua. Que viva Sandino, el general de hombres libres. Que su ejemplo sea eterno en nuestra América y que en base a su gran obra y a su sacrificio, que no dudó en entregar las armas cuando ese fue el acuerdo, porque era un hombre de palabra, aunque en el último momento tal vez se haya arrepentido. Estamos seguros que ese ejemplo nos ha traído acá a nosotros y ha llevado a Nicaragua a tantos procesos de transformación como el triunfo en décadas pasadas y el desarrollo con las condiciones actuales, procesos sandinistas. Que viva el general Sandino. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Martín, por tu brillante intervención. Solo 2 cosas. Somoza no era nuestro americano. Fue el último marín yanqui. Fue el señuelo que dejaron ellos cuando tuvieron que retirarse. Y la otra es recordarte que vuelvas a contar que en San Albino se alzó en armas Sandino con sus hombres. Ahora en adelante digas sus hombres y sus mujeres libres. Y cuando digas, eran 30 con él, recuerdes a esas 14 patriotas e insurrectas mujeres que lo acompañaron.
Así ahora será, vamos a así presentar. será, compañera Marcela, así será. Gracias. Y ahora vamos a presentar a otra patriota insurrecta, artista peruana, reconocida artista plástica, promotora cultural, directora de la Asociación Amigos de Mariátegui, nuestra presidenta. Tiene en su haber más de 18 exposiciones individuales y colectivas en el Perú y en el extranjero. Ha participado en 2 muestras colectivas organizadas por la Embajada de Nicaragua en el Perú, Sandino en las artes y las letras del Perú, del 2017, y Sandino, Padre Nuestro, homenaje al general de hombres y mujeres libres, de 2019. Con la primera, fue invitada a Nicaragua a exponer su obra en el Teatro Nacional Rubén Darío. Y la segunda está siendo presentada en estos días por el Instituto Nicaragüense de Cultura en homenaje al héroe de las Segovias en el mes de su tránsito a la inmortalidad en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Exponen junto a Fanny Palacios los maestros Carlos Alberto Stolaza, Bruno Portugués, Sonia Estrada, Eber Arrascue y Oscar Tarazona. En representación de todos ellos, hoy viene a hablarnos la muy talentosa, solidaria, hermana, maestra, Fanny Palacios Izquierdo. A ella la palabra. Muchísimas gracias, Marcela, por tus palabras. Primeramente, saludarte. Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua en el Perú, y felicitarte por este importante y trascendente homenaje al general de mujeres y hombres libres. Muchas gracias, Marcela. También saludo a los destacados intelectuales Manuel Dangmer, Arturo Ayala, a Martín Guerra, a Gustavo Espinosa. Gracias, Gustavo, por la invitación. Y también va mi saludo y abrazo a ese pueblo heroico, valiente, revolucionario, Nicaragua. También a su presidente, Daniel Ortega, a su vicepresidenta, Rosario Murillo. Describe muy bien el escultor y artista nicaragüense Arnoldo Guillén, cuando aludiendo a la inspiración continental que genera Sandino, nos dice: trazos, poemas y el más alto canto es la vena ardiente y pujante del arte latinoamericanista, inspirada en el general Augusto Sandino. Memorias y nostalgias que lo enarbolan como figura trascendental de la libertad y nicaraguanidad, donde poetas, escultores, músicos y pintores le han rendido los mejores tributos en su agitada vida revolucionaria. Y es así, en efecto, virtualmente a todos los países de nuestro continente, los hombres y las mujeres del arte se han esmerado en llevar el perfil de Sandino al lienzo, al mármol o a la piedra, procurando recoger variadas imágenes y expresiones diversas. Pero todas ellas estuvieron guiadas por la fibra de un valeroso guerrillero que se levantó en armas en las primeras décadas del siglo pasado, empeñado en liberar a su patria del dominio extranjero. Seguramente los artistas de nuestro continente tuvieron conciencia que plasmar al óleo o esculpir el perfil de Sandino era reproducir el rostro de un continente, dispuesto a los mayores sacrificios en la búsqueda de un crisol de dignidad. Y es que el general de hombres y mujeres libres, como se le llamara, debió soportar el efecto de los primeros bombardeos aéreos que se conoció en suelo americano, y padeció al mismo tiempo los efectos de la denominada guerra moderna, como resultado de la que era posible matar a distancia, bombardear poblaciones, destruir aldeas, en suma, sembrar la muerte. En ese marco, el artista que buscara recoger la expresión de Sandino era consciente que enfrentaba a un espíritu superior, premunido de una vigorosa fuerza vital y de una voluntad inquebrantable.
al plasmar en óleo al hombre que soportó los embates de la infantería de Marina de los Estados Unidos y padeció además en carne propia el odio yanqui, observamos al pensador y al guerrero, pura poesía visual, captada magistralmente por el retratista que nos revela a un espíritu superior en toda su fuerza vital. No era fácil en América recoger el rostro de Sandino. Nicaragua lo recuerda el pintor figurativo Roger Pérez de la Rocha. En los años de la dictadura somocista podía costarle la vida el que te encontraran un retrato, una fotografía o una pintura de Sandino. Algo parecido vivieron los peruanos en los años 30 y después, cuando era una huella de Mariátegui, lo que aparecía es en una modesta vivienda. En el fondo, se trataba de miedo que una clase dominante acumulaba mientras servía dócilmente la voracidad del extranjero, en lugar de preservar y defender el derecho de los suyos. Solo la mística podría explicar la decisión de quienes, haciendo frente a todos los peligros, asumían el riesgo de legar a la posteridad el rostro y el gesto de quienes daban lecciones de probidad y de heroísmo en suelo americano. El muralista Arnold Belkin tuvo en su momento la idea de acoger a Emiliano Zapata y a Augusto Sandino en un hermoso mural que aún se conserva y que refleja la lucha de dos pueblos hermanos, el mexicano y el nicaragüense, que combatían casi al mismo tiempo por lazos comunes que brotaban de la tierra y que asomaban ante el mundo con una fibra de esperanza y de victoria. Los pintores peruanos, Sonia Estrada, Ever Arrasque, que habla Fanny Palacios, Bruno Portugués, Oscar Tarazona y Carlos Alberto Stolaza, asumimos también la tarea de registrar para la historia la mirada penetrante y profunda de Sandino. En ella se puede apreciar la firmeza y la constancia de quien fuera sin duda un hombre verdadero y a quien hoy rendimos homenaje al evocarse el 87 aniversario de su asesinato. Es gracias a la vida y a la lucha de hombres como Sandino que comprendemos mejor el mensaje de Mariátegui. El Amauta nos dijo, en efecto y con toda razón, el arte y la cultura se nutren de la vida y la vida se nutre del arte. Es tiempo entonces que hagamos del arte y de la vida un medio de lucha cotidiana para cambiar nuestra oscura realidad y abrir paso al mundo nuevo con el que soñaran precisamente Sandino y Mariátegui, dos hombres de nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, mi querida artista, por ese aporte inmenso a la causa de Nicaragua, que sigue siendo la causa de Sandino. Hemos recordado que Blanquita Arauz fue a su modo una artista que escribió versos e hizo canciones que fueron noticieros orales, llevados de pueblo en pueblo. Mientras te escuchaba hablar, recordaba el día que estuvimos en casa de Blanca Segovia, la hija de Blanquita Arauz y del general Sandino, entregándole lo que hacemos nosotros, nuestro arte. Y fue muy feliz ella de recibirnos y nosotros dichosos de poder de alguna manera tocar a Blanquita y a Sandino. Sí, verdad, Marcela, discúlpame, que va un abrazo inmenso para ella, la conocimos y de quien llevamos ese vivo ejemplo de perseverancia y de lucha que mucho nos siembra en nosotros esa esperanza de nuevos sueños. Gracias, Marcelita. Después de ese encuentro tan intenso, de ese día, los pintores Bruno Portugués y Ever Arrasque la dibujaron. También Sonia hizo su retrato, ¿no? No solamente el retrato de su madre Blanca, sino el retrato de ella, Blanquita Segovia.
Bueno, lindos recuerdos. Mucho que agradecerles a ustedes, mis queridos pintores, mis queridos artistas solidarios, siempre solidarios con la causa de Nicaragua. O sea, que agradecemos desde el fondo del corazón. Y para terminar, vamos a presentar al presidente de la Asociación Amigos de Nicaragua, al compañero entrañable, queridísimo Gustavo Espinosa Montesinos, profesor y periodista, ex congresista de la República, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que fundó José Carlos Mariátegui. Gustavo dirige el periódico digital Nuestra Bandera y la edición peruana de Resumen Latinoamericano. Con ustedes, la palabra de Gustavo Espinosa. Buenas noches, mi querida Marcela. Buenas noches, amigos todos, a los que han participado en este importante encuentro. Quisiera, en primer lugar, decirles que precisamente ayer salió la edición correspondiente a febrero, Resumen Latinoamericano. Aparece en la última página, en la página 16, el homenaje a Sandino. Se trata de un artículo titulado Augusto César Sandino, General de Hombres Libres, hecho en Nicaragua y que aporta a nuestra publicación. Quisiera recordar que uno de los más importantes intelectuales de América Latina, Miguel Ángel Asturias, que fue Premio Nobel de Literatura en 1987, dijo en los años 30 y 40, hablad en las plazas, en las universidades, en todas partes de ese general de América que se llamó Augusto César Sandino. Usadlo contra el panamericanismo, en silencio, y que recuerden voces nuevas de juventudes abiertas en la atalaya, pues la lucha de Sandino continúa. Y en efecto, la lucha de Sandino continúa en nuestro tiempo. Un día como hoy, fue miércoles, 21 de febrero de 1934, hace 87 años, por acción de un oscuro enviado del clan Somoza, de apellido Delgadillo, fue asesinado Augusto César Sandino, general de hombres libres, como lo bautizara en 1928 Henry Barbusse, el célebre autor del Fuego. Al caer la noche de aquel infausto día, su padre, Gregorio, que estaba retenido en una instalación contigua al lugar de ejecución de Sandino, dijo con angustia: ya los están matando. Siempre será verdad que el que se mete de redentor termina crucificado. Fue esa una expresión premonitoria, ya que poco después Sócrates, el hermano menor de Augusto, también cayó abatido por efectivos de la Guardia Nacional. Los Somoza, que eran los hombres fuertes de la Guardia Nacional, pensaban que acabando con Sandino y los suyos podrían apoderarse del país, y así ocurrió. Desde 1934 hasta 1979, en que Nicaragua estuvo sometida al capricho de una estirpe sangrienta que envileciera el país y lo mantuviera sometido a sus más perversos caprichos. En 1956, hay que recordarlo, un joven poeta, Rigoberto López Pérez, resolvió inmolarse por la causa de la libertad. Se abrió paso entre guardaespaldas y bandidos y acabó con la vida del viejo Somoza García, pero no pudo sobrevivir al acto. Los hijos del tirano heredaron el trono hasta que tuvieron que arrancarse de Maná el 19 de julio de 1979,
cuando los combatientes del Frente Sandinista cambiaron el color de la ciudad por el rojo y negro, símbolo del poder insurgente. Uno de los primeros libros sobre Sandino fue escrito por Gregorio Seltzer, que hizo luz en torno a este hombre que fue una fuerza imbatible en América. Sus hazañas comenzaron en 1926, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió invadir Nicaragua para consolidar su dominio en la región, ante lo que Sandino juró: la soberanía de un país no se discute, se defiende con las armas en la mano. Para ello, organizó su propia guerrilla, un pequeño destacamento compuesto originalmente por 29 trabajadores de la mina Albina y que luego extendió su composición hasta un total de 514 combatientes, entre hombres y mujeres. Este destacamento armado derrotó a la infantería de marina de los Estados Unidos, que se debió retirar de Nicaragua el 1 de enero de 1933, dejando perfilada la administración colonial que preservó los intereses del imperio. José Carlos Mariátegui, nuestro amauta, cuando conoció la lucha de Sandino, dijo a través de su columna Variedades en 1927: el único camino de resistencia en Nicaragua era el único camino de resistencia activa al dominio yanqui en Nicaragua era el camino heroico de Sandino. Y así fue efectivamente. Sandino perteneció a una pléyade de combatientes que pusieron muy en alto el nombre de América en la lucha contra la agresión imperialista. Hay que citar a Julio Antonio Mella y a Farabundo Martí, el líder salvadoreño que se alzó en 1930 y que fue vilmente asesinado en junio junto a 30.000 campesinos en una de las matanzas más horrendas que recuerda nuestro continente. Hay que recordar también a Luis Carlos Prestes, el caballero de la esperanza, que atravesó las selvas del Mato Grosso en Brasil entre 1924 y 1927 en una lucha que aún hoy tiene plena vigencia. Estos hombres, estas luchas señalan ahora el camino nuevo de nuestro continente. Nuestro continente está efectivamente signado por grandes acontecimientos. Nicaragua hoy marcha por el derrotero que trazara Sandino, que infirió a Estados Unidos la primera derrota militar que sufrió el imperio en nuestro continente. Por todos estos hechos somos conscientes que la batalla planteada hoy es más amplia y que no se circunscribe a los estrechos límites de un país o de otro. Se trata de una contienda de alcance continental en la que se juega la vida y el destino millones de peruanos. Por todo eso asoma ante los ojos de los pueblos el proceso emancipador latinoamericano y resplandece la espada de Bolívar. Recientemente fue posible asestar a la clase dominante duros golpes. Se logró doblegar en Argentina el proyecto neoliberal de Macri. Fue posible abatir en Bolivia a la siniestra mafia fascista que asestara un golpe contra Evo Morales en noviembre del 2019.
y fue posible también paralizar la iniciativa de la derecha más reaccionaria en Chile e imponerle un cambio de constitución que se cristalizará a partir de abril de este año. El próximo 11 de abril, en efecto, tendremos los pueblos de América Latina planteado una nueva batalla de alcance continental. El mismo día y a las mismas horas, la ciudadanía de Ecuador, Perú y de Chile estarán abriendo su propia puerta hacia el futuro. En la patria de Olmedo será posible retomar el rumbo de la revolución ciudadana. En las tierras de Neruda, eligiendo su convención constitucional, se dará sepultura al cadáver maloliente del pinochetismo. Y en el Perú, en el marco del bicentenario, se verá asestar una dura derrota a la mafia tradicional, imponiendo un cambio real del escenario político y abriendo paso a la capacidad creadora de todo nuestro pueblo. Hoy Sandino aparece vivo en la experiencia cotidiana de Nicaragua, pero la imagen más concreta puede percibirse visitando la capital de ese país y la loma de Tizcapa. Allí Sandino, en una estatua de 8 metros de altura, fundida en acero, otea el horizonte y alienta cada uno de nuestros sueños para afirmar con ellos la victoria. Esta vez, la Embajada de los Estados Unidos, que consumó el crimen contra Sandino, no podrá asestar ninguna derrota a nuestros pueblos. Los pueblos, siguiendo la ruta y el derrotero de Sandino, marcharán gloriosos por un nuevo amanecer en función de los intereses de las grandes mayorías. Muchas gracias. No pasarán, Gustavo querido, no pudieron ni podrán. Lo constatamos juntos cuando llegamos el 19 de julio, después del intento fallido de golpe de Estado. Llegaste conmigo y constatamos que no lo habían logrado y no lo iban a lograr. En esa plaza rebosante de gente, rebosante de esperanza, rebosante de energías, de lucha, de convicción revolucionaria, supimos que no iban a poder jamás y que Sandino, como él mismo había predicho, entraba una vez más bajo lluvia de flores a Managua. Muchas gracias, hermano, maestro, muy querido, por señalarnos siempre el camino correcto de la historia de los pueblos, del proceso emancipador que nos llevará a la segunda independencia de nuestra América. Gracias también a los compañeros Arturo Ayala, Manuel Damer, Martín Guerra y Pani Palacios por sus estupendas intervenciones. Muchas gracias por su solidaridad a prueba de todo. Gracias a los que nos han acompañado en esta videoconferencia y a los que nos verán cuando este video sea compartido en redes sociales. Quiero terminar leyendo un poema de Tomás Borges, el mismo que da nombre a la exposición de los pintores peruanos que en este momento brilla, relumbra en Nicaragua. El poema y la exposición se llaman Sandino, Padre Nuestro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz severa y dulce de tus pupilas? El cabello oscuro, la autoridad sobre los jardines, las hormigas y las mazorcas. ¿Dónde estás, indio? ¿Qué te hiciste, sueño? ¿Para dónde te marchaste, jornalero? Donde quiera que estés, te sigo siguiendo, como si fueras Padre Nuestro. Un caballo negro con las crines rojas, galopando en las viejas cañadas, en los nuevos caminos. Viva Sandino. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Felicidades, bravo.
guerra con el gato. ¡Viva Sandino! A cantarles voy, señores, un verso de actualidad, haciéndole los honores a un valiente general. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino dijo a Sacasa: anda, vete para tu casa, que si vos les tenés miedo, para mí son calabazas. Sacasa dijo a Sandino: yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Dijo Sandino a Sacasa: yo no ando con carburadas, yo no soy un vendepatria como el tal Chilma Montada. Los muchachos de Sandino son como la maravilla, apenas le mientan yanques, como que le hacen cosquillas. ¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva el pequeño ejército loco! ¿Qué se hicieron los aviones que quemaron Yucapuca? ¿Dónde irían a meterse esos yanques hijo de putas? Y allá viene un avioncito con sus alas de cartón, viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Perón. Que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos por que viva este valiente Sandino. ¡Viva Sandino! ¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Vivan los hombres y las mujeres libres que seguimos construyendo Nicaragua! ¡Viva! Viva, 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 viva. Felicidades a todos. Adiós. Cuídense. Nos vemos, Chao. compañeros y compañeras. Gracias, Marcela. Cuídense. Gracias, Martín. Felicidades. Gracias. Gustavo.